El Señor es bueno, gracias por su ministración, por permitirnos alabarle, por permitirnos levantar nuestra voz para cantarle a Él, disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar iniciando una serie de mensajes que he llamado Serán mis testigos. Van a ser varias semanas, nos estaremos enfocando en la gran comisión, en cómo debemos cumplir esta comisión, o sea, en cómo alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Aprenderemos sobre este tema del mandato de Jesús, aprenderemos sobre cómo compartir nuestra fe, pero también aprenderemos acerca de algunos errores y de algunos compromisos que debe tener cada creyente cuando va a compartir su palabra. En este primer capítulo, o sea que vamos a iniciar el día de hoy, el título le he puesto Una misión divina, ser testigo de Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración. Les pido que por favor busquen en sus Biblias el libro de los Hechos de los Apóstoles, al mismo capítulo 1, y allí vamos a leer 3 versículos, el versículo 6, 7 y 8, que va a ser nuestro texto base para el día de hoy. Posteriormente vamos a estar orando e inmediatamente comenzaremos con nuestro sermón para el día de hoy. Le pedimos al Señor que sea nuestra guía, que sea nuestro soporte, que sea nuestro aval en medio de su bendita palabra y lo que queremos aprender en Él y para Él. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y los que se habían reunido les preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les respondió: no les compete a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre amado, bendito Señor, gracias por tu misericordia y por tu verdad. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos regocijo, tenemos edificación y también tenemos dirección, Señor, sobre lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Quiero rogarte, amado Padre Celestial, que nos ayudes a conocer más tu palabra. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú ministres nuestras vidas y nos ayudes a comprender no solamente la profundidad de la verdad revelada, sino que también nos des poder y nos des fuerza para poder ser tus testigos, para poder crecer, para poder madurar, para poder sanar, para poder hacer lo correcto durante el tiempo de hoy. Te pido, Señor, que este mensaje sea para edificación de tu pueblo y que tú seas glorificado en medio de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos leído 3 versículos clave. Generalmente el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un versículo bandera sobre la evangelización mundial, sobre las misiones, pero también sobre el inicio de la iglesia cristiana. Vamos a dar un ejemplo porque quisiera que antes de iniciar tuviéramos una ilustración. Y imaginémonos que hay una necesidad mundial en este tiempo y se debe hacer un programa, desarrollar un programa de computación que pueda salvar millones de vidas. Ahora imaginémonos que este programa tiene que ser sumamente eficaz y que técnicamente cualquiera que tuviera una computadora o conocer algo de computación podría comenzar a construirlo. Ahora imaginémonos que usted recibe una llamada telefónica diciéndole: hola, ¿cómo estás? Te estamos llamando del sumo gobierno para pedirte que tú desarrolles el programa de computación que necesitamos para salvar millones de vidas. Esta llamada telefónica va a significar para cualquiera de nosotros, tal vez para el 98% de la población mundial, un descalabro. Va a significar que no tenemos el conocimiento completo, o no tenemos la computadora, o no sabemos ni siquiera por dónde vamos a iniciar, aunque pudiéramos entender la misión que va a tener este programa, aunque pudiéramos saber de qué manera va a salvar vidas, probablemente no lo podemos desarrollar. Entonces, bueno, más o menos así ocurrió con los apóstoles en el primer siglo. Esto podemos verlo en la pregunta que ellos inician en el versículo 6,
pero debo hacer un recuento, un contexto para que podamos comprender un poco lo que venía sucediendo. El Señor Jesucristo se apareció a los apóstoles después que resucitó, más o menos 40 días, por lo menos la Escritura dice que fueron 40 días. Y en la 10ª aparición, uno puede ir más o menos llevando el control de las apariciones del Señor. Él entonces aparece y deja lo que es la gran comisión, el llamado a la evangelización y al discipulado de todas las naciones del mundo entero. El evangelista Lucas, que va recabando la información y va escribiendo la información, entonces dice cuáles fueron aquellos últimos momentos que el Señor Jesucristo tenía con sus discípulos, y en medio de este momento Él les dice que tienen que quedarse en Jerusalén y que deben esperar la promesa que se les había dado, y que luego de que venga esa promesa, ellos van a recibir instrucción directa de qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. En medio de esto, ellos en principio habían creído que Jesucristo podría ser el Mesías. Después sencillamente lo confirmaron cuando Él resucita, pero había un problema. Este problema es que ellos seguían creyendo en un Mesías político. Ellos seguían creyendo que el trono de David entonces iba a ser tomado en posesión por un rey mesiánico, davídico, proveniente por supuesto del linaje de David, pero que tenía propósito político, o sea, vencer a Roma, y además de vencer a Roma, hacer nuevamente grande Israel, incluso sobre todas las naciones de la tierra. Para poder desarrollar un software, usted primero necesita una computadora y saberla manejar. Además de eso, necesita conocer lenguajes de computación con el que pueda desarrollar el software. Y por supuesto, necesita tener la autorización para desarrollarlo. Esto es lo que vemos en los discípulos. Ellos tenían la computadora, tenían el conocimiento del software, tenían el conocimiento de cómo podría salvarse el mundo a través de este software, y ya voy a explicar un poquito cuál es la metáfora, pero sencillamente no supieron cómo unir las piezas, cómo unir las claves. Ellos entonces creían que la solución sería que entonces Jesús, ya resucitado, debería en ese momento resaltar nuevamente Israel, hacer que Israel volviera a la antigüedad cuando había sido una nación poderosa, y por eso entonces preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles durante 3 años y medio aproximadamente conocieron al Señor Jesucristo, caminaron con Él, lo vieron haciendo milagros y se les apareció varias veces después de resucitado. Aún así, ellos no habían comprendido cuál era el propósito de que ellos fueran los discípulos de Cristo. Ellos no habían comprendido totalmente lo que significaba el reino que el Señor Jesucristo les estaba predicando. Aunque la pregunta no estaba del todo equivocado, y esto quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque proféticamente se sabía que iba a venir el Mesías, que era del linaje de David, y que iba a reinar por siempre desde Jerusalén, incluso al mundo entero. Esto está en el Antiguo Testamento. Lo que no entendía, mis hermanos queridos, era que el Mesías no iba a ser político, que no se iba a imponer por fuerza, sino que iba a ser un reino espiritual, y que lo había conseguido en la cruz del Calvario a precio de sangre y no a precio de guerra y violencia. El Señor no evade la pregunta que ellos le están haciendo, que es muy genuina, sino que le responde, creo yo, de la única forma en que ellos podrían comprender. Él les dice: no les compete a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre ha establecido en su única o en su sola potestad. No podían ellos comprender, hermanos, que Jesús estaba a punto de irse. No sabían que se iba a ir en ese momento, y ellos creían que ya era el tiempo entonces para que Israel volviera a su grandeza anterior, y para que comenzara entonces ellos a dominar el mundo, y por supuesto a darles amor y a darles paz conforme a lo que ellos habían visto del Señor. Hoy hay algunos cristianos, mis hermanos queridos, y sectas, iglesias incluso,
que dicen saber cuál es el tiempo de la restauración de Israel. Hay algunos que dicen que extraído de las escrituras tales fechas, tales momentos. Sin embargo, el Señor Jesucristo está diciendo directamente que no le es dado a nadie conocer los tiempos de la restauración de Israel, y eso tiene que tener usted tranquilo en su corazón. Lo que viene a continuación es la esencia de este sermón y por supuesto la esencia del resto de los sermones de esta serie, que también debe serlo, además de eso, la esencia suya y la esencia mía. Leamos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hay 3 puntos relevantes que me gustaría que ustedes pudieran anotar si tienen allí su cuaderno y lápiz. Primero, hay una promesa cierta, hay una promesa veraz en medio de todo esto. La dividió en 2 partes. El de recibir poder, por cierto que la palabra poder proviene del griego dunamis, significa poderoso. Ese dunamis es la raíz de dinamita. Este poder entonces implicaba, mis hermanos, la habilidad o la potestad o la eficacia, incluso la capacidad de poder hacer milagros. Segundo, en esta promesa dice que cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea, el poder no es tuyo ni mío, no depende del ser humano, sino que es un poder divino que proviene de Dios mismo. Y que entonces vamos a depender del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Y doy gloria al Señor, maravillosa que esta promesa sea verdadera. Segundo, hay propósito en la promesa. Hay al menos 3 propósitos insertos allí. El de darnos libertad para proclamar el Evangelio, por supuesto. El de darnos osadía, o sea, ser audaces para ser testigos de Cristo. Y además de eso, como propósito, que sepamos que podemos y debemos depender de Dios y no de nosotros mismos, ni de nuestras capacidades, ni de nuestros temores, y actuar de esta manera seguros que vamos a ser testigos de Cristo. Y el tercer punto en este versículo es que hay resultado en la promesa. Ya está garantizado el resultado, hermano. Primero vamos a ser testigos de Cristo. Un testigo es alguien que puede afirmar como algo verdadero. Fíjense que un testigo no es alguien que titubee. Bueno, yo creo que tal vez él puede llegar a ser. No, un testigo veraz sabe por evidencias propias, sabe porque ha confirmado en sí mismo lo que está testificando. Eso es lo que es el testigo verdadero. Un testigo verdadero entonces también es aquel que muestra con su vida las convicciones que dice tener. Algo clave también, hermanos, es que el término testigo proviene del griego martus, o sea, mártir. Un testigo debe estar dispuesto a ser un mártir por su testimonio. Dentro de este resultado también tenemos la garantía de que vamos a ser testigos de Jesús en todas partes. Fíjense que aquí tenemos 3 puntos claves en un versículo donde el centro es el poder que vamos a recibir a través del Espíritu Santo bendito que va a venir a nuestras vidas a través de nuestra salvación. Esa salvación que hemos creído por fe en que Jesucristo la ha dispensado al perdonar nuestros pecados. Quiero concluir ahora la ilustración que dije acerca del programa de computación. Jesús les enseñó, les mostró, les guió, los retó, pero ellos no lo habían entendido. Ellos creían entonces que el reino que Jesús estaba prometiendo era con él sentado en Jerusalén, pero desde el punto de vista político y no desde el punto de vista espiritual. Esto mismo, queridos hermanos, pasa igual hoy con muchos de nosotros, con muchos creyentes. Incluso al principio sucedió conmigo que no entendía nada de lo que significaba ni el reino de los cielos, ni lo que significaba Jesucristo como rey, ni como Mesías. Solo cuando nosotros tenemos el software correcto, entonces podremos desarrollar el programa que salve vidas. Quiero ser respetuoso con esto. El software del cual he hablado en la ilustración es el Espíritu Santo.
Usted puede tener una computadora, o sea, la carcasa, la parte de afuera, pero si no tiene el software correcto, no va a poder desarrollar el programa que salva vidas. Y ese programa es la salvación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos hasta ese momento no habían recibido al Espíritu Santo. Entiéndame esto. Habían caminado 3 años y medio con el Señor, incluso habían hecho milagros, habían dicho que Jesús era el Mesías, lo habían reconocido como Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo y no pudieron entonces comprender que este rey bendito que vendría y que se sentaría en el trono de David, en este trono davídico, no era político, sino espiritual, y no iba a pasar en ese momento, sino al final de los tiempos, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Cuando nosotros entonces podemos tener el Espíritu Santo, porque somos salvos, en ese momento es que usted y yo podemos comenzar a ser testigos fieles de Jesús. En ese momento debemos saber que el Espíritu Santo nos ayudará a cumplir con nuestra misión. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo predicar? Usted va a predicar en el momento en que usted entienda que el Espíritu Santo es quien va a desarrollar las ganas, la pasión, el compromiso en usted para poder hacerlo. No tiene que hacerlo perfecto, solamente tiene que estar comprometido. Muchos de nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, ¿y cuándo me vas a permitir ver a mi hijo que tengo tanto tiempo sin verlo, abrazarlo y decirle que lo amo? Y el Señor dice, no te toca a ti conocer los tiempos. Tú ve y sé mi testigo. Ve en fe y da testimonio acerca de lo que he hecho en tu vida. Otros igual le preguntan, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar mi matrimonio? ¿Cuándo van a llegar mis padres al Evangelio? ¿Cuándo mis hijos van a ser salvos? Y el Señor vuelve a repetir algo similar. No es tuyo conocer el tiempo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, orando por ellos, y entre tanto, ve y da testimonio de mí. Te pregunto, ¿estás listo para dar testimonio de Cristo? ¿Estás listo para ayudar a alguien a venir al Señor Jesucristo? Quiero decirte que la única solución para este mundo es la salvación del Señor Jesucristo. Primero, porque el mundo está condenado a una muerte eterna, está condenado a estar una eternidad sin Dios. Una vez que las personas mueran en este mundo, solo Cristo puede dar salvación y vida eterna. Solo Cristo puede dar perdón de los pecados. Y ese es el plan más maravilloso que hay. Ese es el plan que el Señor les dijo entonces a ellos, que cuando viniera el Espíritu Santo era que iban a poder entender, que no era que ellos iban a dominar el mundo por la fuerza, sino que ellos iban a ser canal de redención, predicando el bendito evangelio de la salvación de Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque ellos tuvieron que cambiar de querer ser políticos, de querer ser diplomáticos, tuvieron que cambiar su mentalidad y entender que ellos ahora iban a sufrir y tal vez martirio para que otros pudieran ser salvos y pudieran ser perdonados de sus pecados. ¿Tienes el Espíritu Santo? Mi pregunta para ti es, ¿qué te impide entonces ser testigo fiel de Cristo? Recuerda que tienes una misión divina en forma de promesas. Primero, que tienes una promesa verdadera. Verás, el Espíritu Santo está en ti y te da poder para ser testigo. Segundo, tienes propósito en la promesa. El Espíritu Santo es quien te da libertad y osadía para ser un testigo fiel de Cristo. Y tercero, y ya tienes un resultado garantizado en esa promesa, es que serás testigo. No dice que probablemente puedas ser testigo. Serás testigo. La misión, hermanos, es divina. Y por eso este capítulo de hoy le he puesto este nombre. Misión divina. Primero porque proviene de Dios y segundo porque el mismo Dios, o sea, el Espíritu Santo, será el que nos faculte para poder cumplirla. Tal vez es primera vez que estás escuchando esto o de una forma diferente. Tal vez no has entregado tu vida a Cristo y tal vez esta misión te parece confusa. Pero quiero que sepas que no estás oyendo este mensaje por casualidad. Dios tiene un propósito para el mundo. Dios tiene un plan para el mundo y tú y yo
estamos incluidos dentro de ese plan. Tal vez dirás, pero ¿cómo? Si yo no conozco a Cristo. Pues hoy es el día en que podrás conocer a Cristo y podrás entregar tu vida a Él. Escúchame bien, lo más maravilloso que va a poder pasar en tu vida es que Jesús te perdone y que puedas comenzar a verlo como Padre amoroso, como un Salvador, como un Redentor que te ha esperado desde el día de tu nacimiento hasta que tomes esta decisión. Y después, la segunda maravilla, el segundo milagro que vas a poder ver es que tú vas a poder ayudar a otros a llegar a este camino, a conocerlo a Él, a glorificarlo a Él, a ser sanado, a ser mejorados en su forma de vivir, a que su familia puedan venir también a los pies de Cristo. Entre tanto, Dios estará obrando en tu vida y estará obrando en la vida de quienes tú amas. Lo primero que puedes hacer entonces para comprender y aceptar esta misión que Dios nos ha estado entregando es que aceptes a Cristo en tu corazón como Señor y como Salvador. Y voy a explicarte lo que significa. Hace 2000 años Dios se hizo hombre en Jesús, encarnó en Jesús, vivió de una manera perfecta, sin cometer ningún pecado, murió derramando toda su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio que el Padre había establecido por tu vida y por la mía. Dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó, diciendo que todo lo que había prometido era cierto y comprando el cielo para ti y para mí. Dice la Biblia que solamente aceptando a Jesús en nuestro corazón, aceptando su perdón, aceptando su amor, tú y yo podremos ser salvos y podremos estar en garantía de la vida eterna, de estar eternamente con Dios una vez que partamos de esta tierra. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te pido que puedas cerrar tus ojos, que quiero guiarte en una oración. Y al resto de mis hermanos quiero decirles que Dios está esperando que tú acciones, que tú comiences a compartir el Evangelio, porque hay cientos de miles, de millones de vidas que están esperando conocer a Cristo como Señor y Salvador. Quiero pedirte que ores conmigo para que aceptes a Cristo en tu corazón. Bendito Padre, amado Señor, hoy te doy gracias porque sé que mi pecado me apartaba de ti. Gracias porque sé que me das una oportunidad de conocerte, me das una oportunidad de que tu presencia, tu Espíritu Santo esté en mí. Te pido que perdones mis pecados, te pido que vengas a vivir a mi corazón. Hazme la clase de persona que quieres que sea y ayúdame, Señor, porque necesito de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les doy muchas gracias, honra al Señor Jesucristo por este tiempo. Saben que tenemos un reto por delante y ahora les pido que se queden para la última alabanza. Al final van a tener allí un botón, un enlace para que puedan ir a Zoom, nos podamos encontrar en Zoom y podamos tener un tiempo de coinonía para todos, incluso para los visitantes. El Señor les bendiga. Recuerden que Dios es bueno y para siempre su misericordia.